Listo, buenas noches a todos. Hoy es 7 de abril del 2025, son las 6:32 de la noche. Vamos a presentar un caso muy interesante de un paciente, una paciente con un cuadro diarreico crónico. A cargo va a estar el grupo 1 y nos van a hacer todo el proceso diagnóstico según la propuesta de quien les habla. Y utilizando inteligencia artificial como apoyo, ayuda, básicamente un GPT experto creado para procesos diagnósticos juiciosos, que esperamos siga sirviendo de referente, de base estructural para todos los procesos que ustedes hacen con sus pacientes. Grupo 1, Eva y compañeros, bien pueda, arranquemos juiciosos, ya. Bueno, hola, buenas tardes, nosotros somos Activamos pantalla de quien habla, por favor. El que hable activa pantalla y luego la inactiva. Gracias. Vale. Listo. Pasa a la siguiente diapositiva. Gracias, Valentina. Bueno, entonces acá empezamos con el checklist que nos envía el clínico experto profe Duquebox, donde empezamos con el paso 0, que sería la historia clínica. Se hace la lista de verificación del proceso de diagnóstico. Entonces primero el paso que nos arroja es la recopilación de los datos esenciales, como la identificación, el nombre, la edad, el sexo, ocupación y procedencia al lugar de residencia del paciente al que nos vamos a dirigir. El segundo sería su motivo de consulta, la razón principal por el que esté consultando el paciente y que busque la experiencia médica en este caso, y el tiempo de evolución del cuadro. Después la enfermedad actual, que es la descripción del inicio y de la evolución característica de los síntomas, con los tratamientos previos y los efectos que ha tenido pues ante estos. Después los antecedentes personales, familiares y la revisión por sistemas. Pásala, por favor. Después de la revisión por sistemas, pues el examen físico, donde se realiza pues la evaluación general y el registro de los hallazgos que nosotros hemos encontrado. Después las dimensiones sociales, como la red de apoyo, y las dimensiones culturales, como serían sus creencias y sus valores relacionados con la salud. Entonces, en el caso de nosotros, respecto a la recopilación de los datos esenciales, tenemos la identificación, que es una mujer de 27 años. El motivo de consulta fue un síndrome diarreico crónico de un mes de evolución. La enfermedad actual, un episodios de diarrea de hace 30 días. Hace aproximadamente 8 deposiciones diarias sin respetar el descanso nocturno, y hace con heces de puré guisante, con respuestas de mucosas y también respuestas eméticas. También presenta dolor abdominal en el hipogástrico, fosa ilíaca derecha, foca ilíaca izquierda, también retorcijones, y que se alivian tras las deposiciones. Ha tenido una pérdida de peso representativa de 10 kilogramos en el último mes, no presenta fiebre ni vómitos, no tiene episodios previos ni antecedentes familiares respecto a este caso, y no hay viajes relacionados tampoco. No ha presentado respuesta al ciprofloxacina ni a la resveratrol, y los antecedentes personales y familiares: es alérgica al mercurio, no tiene hábitos tóxicos, o sea, no consume sustancias, no hay tratamientos previos relevantes, además de los ya mencionados. En la revisión por sistemas encontramos que ha llegado a presentar síntomas como sudoración nocturna, no tiene afectaciones neurológicas o articulares, y no tiene antecedentes gastrointestinales previos que sean relevantes. En la exploración física, pues el estado general menciona el ChatGPT que es aceptable, pero afecta la situación clínica. No tiene signos de deshidratación, ligera palidez en mucosa, submédica hemodinámicamente estable, el abdomen plano, depresible, doloroso en la palpación hipogástrica y fosa ilíaca izquierda, que es lo mismo que nos estaba mencionando en la enfermedad actual. Ruidos peristálticos aumentados, sin hepatomegalias ni adenopatías, y auscultación cardíaca y pulmonar sin alteraciones patológicas. Entonces, la representación del problema, el RIDIA, son los datos relevantes que tenemos, que es una mujer de 27 años, ha presentado diarrea crónica por un mes de evolución, presenta dolor abdominal tipo cólico, la pérdida de peso significativa, que no presente fiebre ni vómito en este momento, y no ha tenido respuesta exitosa a los antibióticos. Además de identificar los patrones clínicos, como sería el síndrome diarreico agudo crónico, diarreico crónico inflamatorio, el dolor abdominal y el síndrome compatible con una colitis inflamatoria.
Se descartan pues las información de síntomas como lo serían fiebre y vómito, no los viajes recientes, y la hipótesis diagnóstica que nos elabora es que es una enfermedad intestinal como la colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn o una infección crónica como amebiasis intestinal o la tuberculosis intestinal. Y la reflexión pues que hace ya en el punto 3 es que se descartan otras causas comunes, como la celíaca o intolerancia a la lactosa. Vale, devuélvete un poquito, devuélvete a la otra diapositiva. Entonces, mire, este paso, lo que llaman el paso cero básicamente es casi siempre uno tiene una historia clínica inicial y lo que busca ese paso cero es que se construya una historia clínica con todas las de la ley. Y dentro de esa construcción de la historia clínica, acto seguido, con una buena historia clínica que tiene todas las herramientas de la historia clínica, incluyendo el enfoque multidimensional, ¿sí? Como es indagar sobre esos factores sociales, culturales, biológicos y eso. Está el que ustedes introyecten, digámoslo así, y tengan siempre claro que aquí se hace una primera aproximación del paciente con una estrategia que se llama el R-IDEA, que es representar el problema del paciente utilizando las siglas que ustedes ven ahí, donde primero tiene unos datos relevantes, el I que significa identificación de patrones clínicos, luego descartar la información irrelevante, luego elaborar unas hipótesis. Me faltó la A, yo no me acuerdo qué es la A, ¿se acuerdan? Es elaborar hipótesis diagnóstica inicial y falta el A, ¿por qué se me tragaron el A? Porque la idea es que uno con cada caso clínico puede, en esa primera aproximación, casi en un mapeo, puede aplicar eso. Entonces, siempre pensar identificación de patrón clínico, descartar información irrelevante, elaborar hipótesis diagnóstica, siempre debe estar en el flujograma de esa primera aproximación en ese paso cero. Eso era lo que básicamente quería significar ahí. Puede seguir, Valentina. La siguiente. Esto hace parte de ese paso y de todos los pasos, lo que es la reflexión y metacognición. Ya pueden continuar. La siguiente. Bueno, entonces acá ya hay anterior. Ahí sí, ya puede hablar ahí. Bueno, sobre la reflexión y la metacognición, donde se descartan las causas comunes como la celíaca o intolerancia a la lactosa, se observa si la diarrea crónica se asocia con la pérdida de peso, que sugiere una alteración de la absorción intestinal, que va a ser importante para pues considerar la etiología menos frecuente o atípica, que más adelante también lo mencionan en esta verificación. Vale, compañeros, entonces lo importante es que usted en cada paso, antes de continuar al siguiente paso, usted realice reflexión y metacognición. Recuerde que la metacognición básicamente lo que habla es que usted reflexione sobre sus propios procesos cognitivos. Es decir, que usted tenga capacidad de autocrítica y de preguntarse si usted está haciendo bien las cosas. En este caso, de preguntarse si ha pensado en otras causas, de preguntarse esa asociación a pérdida de peso que puede estar sugiriendo una malabsorción intestinal y que hay que pensar no solo en lo común, sino también en otras etiologías atípicas. Es decir, en ese paso y en todos los pasos siempre haga lo mismo. Antes de continuar, pregúntese si está haciendo bien las cosas, si está pensando bien las cosas, si es posible que haya otras cosas que haya que ir a preguntar o a indagar o al examen físico. Continuemos, vale. Bueno, ya el paso 1, o sea, el paso 1, que es básicamente resumir los datos positivos. Entonces, cuenten ahí cómo sí, señor, ya es como identificar y ya empezar a clasificar los hallazgos que nosotros obtuvimos para establecer pues la evaluación y ya empezar a medirlas como la probabilidad diagnóstica, como lo podemos ver. Entonces, primero el resumen pues que nos da ahí, los pasos que tenemos que seguir, es identificar los datos claves como sexo, síntomas, la duración de los síntomas, la clasificación de los datos clínicos en positivos y negativos. Positivos es que presente los signos, síntomas y los hallazgos, y los negativos es que haya ausencia de signos o síntomas de la patología que nosotros estemos pensando. También están las señales de alerta, que son los datos clínicos que nos sugieren una enfermedad muy grave o una atención que debe ser urgente. Después se realiza una
nos arroja como para realizar un cálculo de probabilidades preprueba, donde lo que se hace es que se mide la prueba por porcentajes, donde dividimos el número de hallazgos positivos con el número total de los hallazgos. Después nos da la consideración y la prevalencia de los factores de riesgo, y por cuarto punto la reflexión y la metacognición, que lo hacemos pues en todos los pasos como ya lo mencioné. Muy bien, Entonces en nuestro paciente... Espérate, este paso lo que se busca es que usted mapee. O sea, mire que ya hizo una primera aproximación. No se le escucha, no sé si se... ¿Qué pasó? Aló, aló. ¿No me están escuchando? Sí, vea. Aló, ¿ya me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, ya, qué pena. Listo, listo, listo. Aquí lo que buscamos es mapear el paciente, es decir, que hay positivo y que hay negativo. Y acto seguido lo que es evaluación de la probabilidad preprueba, como dice ustedes, ya empezamos a pensar en las cosas que posiblemente tenemos positivas y qué tanta probabilidad tiene eso que consideramos inicialmente en las primeras aproximaciones diagnósticas, qué porcentaje de probabilidad de 1 a 100% tiene de al final, después de la posprueba, de salir positivo o negativo. Listo, continuemos. Vale, compañeros. Bueno, entonces en el desarrollo de este paso, pues el sexo, los síntomas que presenta la diarrea crónica, la pérdida de peso significativa, la alteración de la microbiota intestinal y la duración y la evolución de meses que sí no ha tenido mejoría ni siquiera con antibióticos. La clasificación, pues la diarrea crónica, que sugiere trastornos digestivos de origen infeccioso, la pérdida de peso, que es compatible con un síndrome de mala absorción, y la deshidratación también que está acompañando al paciente. Los datos negativos, que no presenta fiebre, no presenta sangre en heces, no intolerancia al gluten ni a la lactosa, y las señales de alerta, la pérdida de peso inexplicable, que es pues como el signo más grave que está presentando el paciente, que puede indicar una enfermedad crónica subyacente. Entonces, la evaluación y la probabilidad que se realiza en este paciente es el número de hallazgos totales, que en este caso tiene 6, y los hallazgos positivos, que son 3, la diarrea, la pérdida de peso y la disbacteriosis. Se realiza el cálculo de preprueba, donde nos indica que da un 50% de que el paciente tenga, pues, como indicado para esa patología que estamos pensando. Listo. Bueno, entonces las consideraciones de la prevalencia, pues la diarrea crónica, que puede deberse a múltiples causas, por la probabilidad preprueba, que es moderada, porque pues encontramos que están como en un centro. Y pues ya la reflexión que nos hacemos es que se ha diferenciado correctamente entre hallazgos relevantes y los irrelevantes. También que se han considerado señales de alerta importantes, como sería la pérdida de peso, y que hemos identificado el sesgo de anclaje, que no va a atribuir al cuadro exclusivamente a la disbacteriosis. Bueno, seguimos entonces con lo que sería el paso 2, donde en el paso 2 nos habla sobre como la constante organización de los hallazgos clínicos en los síndromes, para nosotros poder facilitar la orientación diagnóstica que vamos a realizar. Entonces, igualmente se hace una identificación de los síndromes presentes, se debe realizar un análisis de la combinación de síntomas y de signos para poder identificar ese signo clínico, el síndrome clínico. También la caracterización del síndrome, identificar si es agudo, subagudo o crónico, determinar el origen, si es inflamatorio, infeccioso, metabólico, autoinmune, funcional o neoplásico, la diferenciación de síndromes similares, compararlos con otros para que no se nos queden por fuera ideas diagnósticas, y poder evaluar así la existencia de otros datos discordantes. Y por último, pues la reflexión y la metacognición que nos piden cada paso del análisis. Entonces ya acá, planteándole en el caso clínico que nos presentó, fue el síndrome la identificación de síndromes que presenta sería el síndrome de diarreico crónico, caracterizado por la persistencia de posiciones líquidas y dando el tiempo de evolución de 4 semanas al mes que nos refirió la paciente. Y el síndrome de mala absorción, que se puede evidenciar por la pérdida del peso y alteraciones en lo que sería la microbiota intestinal. La caracterización del síndrome, entonces en cronología, pues crónico, porque lleva un mes de evolución. Y las etiologías posibles serían la infecciosa por una disbacteriosis intestinal por estreptococo, una inflamatoria por posible enfermedad inflamatoria intestinal, y una metabólica por esa alteración de la mala absorción por esa pérdida de peso. Después nos lleva al paso 3,
al paso 3, pues dentro del paso 2, que sería la diferenciación de síndromes similares. Entonces comparamos el síndrome de intestino irritable, que podía ser menos probable porque el paciente presenta un síndrome, un dolor abdominal significativo. También está el síndrome de mala absorción por enfermedad celíaca, que también es poco probable debido a la ausencia o la intolerancia al gluten. Y el síndrome diarreico secundario de infección crónica, que debe considerarse como un diagnóstico diferencial en este caso del paciente, de la paciente. Y la reflexión que nos da es que nosotros acá hemos mantenido un enfoque amplio para evitar sesgos de anclaje y que también es necesario confirmar si la disbiosis intestinal es la causa primaria o secundaria en la patología. Bueno, ya en el paso 3, que sería la construcción de la hipótesis. Un minutico, vale, compañeros. Un minutico en el anterior, eso. Faltaría un síndrome que nos puede servir para a partir de él hacer diagnósticos diferenciales, que es el paso siguiente. Entonces, ¿ustedes creen que falta un nombre de un síndrome que nos puede apoyar o nos puede servir? ¿Cuál creen? El paciente tiene pérdida del apetito, pérdida de peso, adinamia, astenia. Constitucional. Eso, síndrome constitucional, pero hay que ponerle apellido. Entonces, cuando uno le pone apellido, ¿cómo dices? Podría ser por una neoplasia. Entonces, eso. Entonces uno pone síndrome constitucional y pone el sistema. El sistema es que tiene manifestaciones digestivas. Entonces, síndrome constitucional con manifestaciones digestivas. Porque hay síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias o con manifestaciones hematológicas. Entonces, de acuerdo a eso, hay que pensar en etiología y no se puede descartar que el paciente de pronto no tenga una patología neoplásica, una neoplasia que puede haberla, podría haber una neoplasia intestinal que esté causando la sintomatología, o podría haber incluso una enfermedad infecciosa crónica intestinal, como puede ser, por ejemplo, una tuberculosis gastrointestinal, que también ocasiona un cuadro de estos. Entonces, es lo importante eso, que nos faltó de pronto el síndrome constitucional con manifestaciones digestivas. Muy bien, continuemos. Bueno, ya el paso 3 es donde establecemos los diagnósticos diferenciales en base al síndrome identificado. Entonces, lo que nos da como la lista del checklist es que debemos de hacer una formulación de las hipótesis diagnósticas donde debemos plantear mínimo 3 diagnósticos diferenciales según los síndromes identificados. También debemos justificar cada hipótesis en función del hallazgo clínico. Después evaluación de la probabilidad de cada hipótesis, donde determinamos si cada diagnóstico es muy probable o poco probable en base a esta evidencia, y considerar los datos epidemiológicos y factores de riesgo. Después la identificación clave diagnóstica, donde vamos a empezar a detectar los hallazgos específicos que favorecen o no desfavorece cada hipótesis de cada síndrome, y pues por último la reflexión y la metacognición. Entonces, la fórmula de hipótesis diagnóstica que se nos da, pues sería el síndrome diarreico crónico y el síndrome de mala absorción, que se plantea con la siguiente hipótesis. Primero, pues la disbiosis intestinal con el sobrecrecimiento bacteriano, y la justificación es que se hace una presencia del desequilibrio microbiológico confirmado y la relación con la alteración de la absorción de los nutrientes. La enfermedad inflamatoria intestinal, que sería una posible enfermedad de Crohn, por la diarrea crónica persistente, la pérdida de peso y la afectación que se ha notado en el estado nutricional. Y la enfermedad celíaca atípica, que sería la diarrea crónica con alteración de la microbiota, y también se justifica porque se requiere una confirmación con anticuerpos específicos y biopsias intestinal, que ya sería pues en el paso 5, donde pediríamos los paraclínicos. Entonces, esos serían como las 3 hipótesis diagnósticas que nos arrojó pues el ChatGPT. Bien. Bueno, entonces la evaluación de las probabilidades. Entonces, donde hablábamos si era muy probable, poco probable o pues simplemente probable. Entonces, primero el diagnóstico, que sería la disbiosis intestinal, donde la probabilidad es alta porque se evidencian hallazgos microbiológicos positivos. También la enfermedad de Crohn, donde la probabilidad es moderada porque nos muestra que es compatible con el cuadro clínico, pero requiere los estudios adicionales. Y la enfermedad celíaca atípica también es baja porque no presenta antecedentes claros de intolerancia al gluten, y además deberíamos hacer también otros paraclínicos para poder identificarlo con esta patología.
Bueno, la identificación de claves diagnósticas donde nos muestra pues la presencia de estreptococos y la pérdida de peso progresiva que sugiere una patología inflamatoria de mala absorción además de crónica. La ausencia del dolor abdominal intenso nos muestra que es menos compatible con lo que sería la enfermedad de Crohn. Entonces, al hacer esta discriminación en la reflexión, nos sigue recordando que estamos evitando el sesgo de anclaje, asegurando que cada hipótesis sea evaluada con pues, criterio y defendiéndola o argumentando por qué no. Y se considera también la necesidad de pruebas diagnósticas adicionales para descartar enfermedades menos probables que aún todavía no tenemos para clínicos a este punto. Bueno, en el paso 4 seguimos con la selección y la justificación de las pruebas diagnósticas. Entonces acá lo que hacemos es que nos va a permitir por medio de la selección de exámenes confirmar o descartar las hipótesis. Grupo, ¿sabe qué se pasó en el punto 3? Lo que son las leyes. ¿No les apareció por ahí las leyes diagnósticas? Ay, no, señor. Bueno, ojo, para la siguiente vez. Es posible que en la lista de verificación lo haya omitido, pero en las leyes diagnósticas, que básicamente son 4 o 5 que aplicamos, que es la ley de lo más frecuente, que es la ley de la parsimonia, la ley de Agatha Christie y la ley de las múltiples causas, o sea, lo contrario de la parsimonia, que es la ley de Hican o Hican. Entonces, para el siguiente grupo, por favor, en el paso 3, es tener en cuenta las leyes diagnósticas que ahí están en ese paso. ¿Listo? Continuemos. Bueno, entonces acá lo que nos den es una selección justificada de las pruebas diagnósticas, priorizando pruebas de alta sensibilidad y especificidad para cada hipótesis de los síndromes que tenemos. También considerar pues costos, accesibilidad y tiempo de respuesta que necesitamos. También la jerarquización de las pruebas por orden de los exámenes según el impacto que tome la decisión diagnóstica del paciente y además del tratamiento también, y la correlación clínica para clínica anticipada que explique cómo cada prueba puede contribuir y confirmar o descartar el diagnóstico en el que nosotros estamos pensando. Y por último, pues la reflexión y la metacognición. Entonces, en este caso, a nuestro paciente se le realiza la selección justificada de pruebas donde la hipótesis principal, pues estábamos entre la disbiosis intestinal, la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca, que fueron las 3 que nos arrojan. Entonces, para esto se solicitan la prueba de aliento con la lactulosa o glucosa, que la justificación sería para el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano, la calprotectina fecal, que es marcador inflamatorio intestinal útil para enfermedad inflamatoria, la serología para enfermedad celíaca, IgA antitransglutaminasa, IgA total, para evaluar la posibilidad de esa enfermedad celíaca, la biopsia intestinal para confirmar histológicamente la enfermedad celíaca, la colonoscopia con biopsia para un diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Crohn y otras patologías inflamatorias, y un coprocultivo y parasitogenesis para descartar infecciones intestinales. Entonces, la jerarquización que nos brinda es una prueba de aliento con lactulosa glucosa, con alta probabilidad de hallazgos microbiológicos. También la calprotectina fecal, que nos ayuda a la diferenciación entre inflamatoria y otros procesos. Y pues ya la serología para enfermedad celíaca, si es negativa, para descartar ya esta enfermedad y quedarnos con las 2 hipótesis que tenemos. Y la colonoscopia con biopsia para que es relevante por el hallazgo que tenemos de la enfermedad de Crohn, y la biopsia intestinal también para la enfermedad celíaca. Entonces, la correlación clínica para clínica. Entonces, si la prueba de aliento es positiva, nos indica que efectivamente confirmamos una disbiosis intestinal. Si la calprotectina fecal es alta, aumenta la probabilidad de enfermedad de Crohn. Si la serología celíaca es negativa, descarta esa enfermedad. Y si la colonoscopia muestra úlceras y granulomas, se confirmaría esa enfermedad de Crohn. Y respecto a la reflexión y metacognición, nos indica que estamos priorizando las pruebas de alto valor diagnóstico. Estamos evidenciando que se está evitando el sesgo de confirmación, que se consideran múltiples hipótesis por dejarnos llevar de una sola, y se evita pues el uso innecesario de pruebas costosas e invasivas sin ninguna justificación hacia el sistema de salud.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el paso 5, que es la explicación fisiopatológica, en donde se realiza como una correlación de Espérate, hallazgos. espérate. No, en el 4 debieron tener los resultados de lo que encontraron. O sea, ¿qué encontraron en los paraclínicos? Para pasar al 5, que es explicación fisiopatológica. Ah, Doc, pues es que los unimos, pero aquí ya les vamos a mostrar cómo lo No hay, resultamos. muéstrenlo, pero sí, la idea es que primero muestren los hallazgos que encontraron, entonces confirman o descartan lo que ya pensamos para pasar a explicar fisiopatológicamente la clínica. Listo, dale. Listo, la puedes pasar, Karen, por favor. Listo, entonces aquí es donde se realizaron unos exámenes de sangre y pues de una vez el chat nos dio como la interpretación y nos dio unas posibles hipótesis donde podemos como confirmar o descartar cierta enfermedad. Entonces se les realizó un hemograma más bioquímica, en donde el paciente tenía sintomatología como una leve palidez y no presentaba anemia marcada ni leucocitosis. Entonces se interpretó como no inflamación sistémica evidente. El reactante de fase aguda, el PCR y el BSG, tampoco estaban elevados, lo que reduce la probabilidad de enfermedad ulcerosa activa severa. Las serologías celiaquias salieron negativos, que también descarta pues una enfermedad celíaca. Las pruebas de intolerancia a la lactosa salieron negativas y descarta también una causa funcional o de mala absorción. El coprocultivo, que el resultado salió disbacteriosis por Enterococcus, un posible rol en desregulación de la microbiota, pero difícil de definir etiología. La colonoscopia con biopsia normal hasta el ilion terminal, sin hallazgos histológicos. Descarta la colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn clásica. La calprotectina fetal estaba elevada y ella se comienza a normalizar con tratamiento. Indica inflamación intestinal leve moderada que sugiere colitis microscópica o eosinofílica. Y la eosinofilia en sanguínea estaba inicialmente elevada y pues también se normaliza después del tratamiento, lo cual sugiere que puede ser una colitis eosinofílica. Entonces, la hipótesis es, entonces pues como estábamos desde el principio pensando en que era una colitis ulcerosa, entonces pues fue descartada ya que había colonoscopia normal sin hallazgos histológicos. La enfermedad de Crohn, muy poco probable porque se observó que el ilion terminal estaba normal, no tenía úlceras ni granulomas. La colitis eosinofílica, pues se sospecha que sea esta, ya que sí había eosinofilia, la calprotectina estaba elevada y había una respuesta a la mesalazina. La colitis infecciosa crónica, poco probable, porque el coprocultivo salió sin patógenos claros y no tiene como una respuesta a antibióticos. Y el síndrome intestinal irritable también salió descartado, ya que los signos de alarma como el sangrado, el moco, la pérdida de peso, pues no estaba presente. Les faltó la explicación fisiopatológica, chachas, que es el paso 5. Paso 5 de explicación fisiopatológica, pero entonces no hay problema, ya aquí estamos completando casi completo el análisis. Síganlo y termínenlo y que el siguiente grupo... Pues nosotros lo tenemos también, lo que pasa es que no lo pusimos en las diapositivas, pero era porque lo vamos a explicar. Bueno, listo, pero entonces la siguiente lo dejamos en ese punto, ¿listo? Dale. Entonces, ¿no explico la fisiopatología, Doc? Sí, claro, me interesa. ¿Dónde está? Entonces, pues en sí, lo que decía la fisiopatología, lo que nos arrojó el ChatGPT del doctor Duque, pues decía que en sí la inflamación intestinal
era provocada por ese daño tisular y una disfunción epitelial que altera la barrera intestinal, que estaban implicados las interleuquinas 5, la 13, las prostaglandinas, leucotrienes y las eotaxinas. Estas estaban involucradas en respuestas inflamatorias eosinofílicas, como se sospecha en este caso, porque eso fue lo que salió en el resultado de ahora del caso. Las consecuencias es secreción excesiva de agua y electrolitos que conlleva una diarrea, lesión vascular local, que es la presencia de sangre en las heces, y aumento de la producción de moco por irritación de las células caliciformes. La diarrea inflamatoria, esto nos explica ahí pues muy bien como los mecanismos implicados, que está la exudativa, la secretora y la alteración de la absorción, siendo las manifestaciones clínicas una diarrea con sangre y moco, ya que la calprotectina en el caso clínico estaba elevado. El dolor abdominal de origen de contracciones musculares secundarias a inflamación intestinal, especialmente en la fosa ilíaca izquierda. El mecanismo es que la inflamación irrita terminaciones nerviosas locales y aumenta la sensibilidad visceral. Además, el dolor disminuye tras las evacuaciones debido a la reducción de la distensión colónica. Y ya se explica la eosinofilia periférica, ya que señala una activación inmunitaria mediada por respuestas alérgicas o inmunológicas. En colitis eosinofílica, los eosinófilos se infiltran en la mucosa colónica, liberando mediadores tóxicos, que eso es lo que va a dañar el epitelio y perpetúan la inflamación. Entonces, por eso, este hallazgo sugiere una etiología inmunoalérgica o autoinmune subyacente. Ya acá, en el paso 6, diagnóstico final y el plan de manejo. Entonces, pues el paciente presenta un síndrome diarreico crónico con características clínicas que orientan a un posible origen inflamatorio, infeccioso, malabsorción o funcional. Tras el análisis de los datos clínicos y paraclínicos proporcionados, el diagnóstico más probable es enfermedad inflamatoria intestinal, posible enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. No, pero ustedes dijeron que no. Sí, nosotros dijimos que no, Por pero eso fue lo que nos arrojó. No, pero ustedes no pueden tragar entero. O sea, él hace todo el proceso bien. Tiene cosas en contra de tanto de la colitis ulcerativa. Él no mostró alteraciones en la colonoscopia, no hay sangrado y nada de eso. Y en la enfermedad de Crohn también tenía cosas negativas. Nada, el diagnóstico final es una colitis eosinofílica. Eso es una colitis inflamatoria con un fenómeno autoinmune ahí de base, pero no. Pero entonces ojo con eso, porque yo no sé por qué terminó calificando una cosa que no es. Por eso uno no puede tragar entero, o sea, uno no puede, como dice, la inteligencia artificial lo apoya a uno, mire, un proceso tan bonito, pero no puede dibujarse en la fase final. ¿No es cierto? ¿No les parece? Señor. ¿Listo? Continuemos, pues terminemos, pero entonces, ojo con eso. Uno no puede, o sea, eso es una ayuda. Aquí está demostrado que eso es una ayuda, pero no puede ser absoluto ni palabra sagrada. Algo pasó que el proceso... no, ya estaba aquí verificando en el chat GPT. Sí. Y tengo aquí, pasó, ¿cuál sería el diagnóstico clínico final? Y ellos dicen colitis eosinofílica crónica del adulto recidivante con buena respuesta a la mesalazina, claro, en paciente joven con antecedente alérgico. Sí, o sea, claro, a la final nosotros le preguntamos que no estábamos de acuerdo con ese y él nos arrojó eso. Sí, claro, entonces la próxima vuelven y preguntan, venga, ¿qué pasó que usted está diciendo esto? Y él vuelve y corrige, seguramente. Listo. ¿Cuál fue el manejo final que le hicieron? Entonces, el plan terapéutico, pues depende si fue leve o moderado. Entonces, se le dio mesalazina, corticoides en brote. Si es de moderado severo. Todo ese manejo es más para una colitis ulcerativa. Al paciente, revisen la historia, el paciente que dicen que le manejaron, creo que fue manejado con corticoides y inmunosupresores. ¿Qué dice la...? Sí, el caso revise, porque creo que este es el manejo para una colitis ulcerativa.
Es el típico o para una enfermedad de Crohn. Doc, Pero, pues él había realizado tratamiento con ciprofloxacina y... sí, pero eso fue antes que igual no Ajá. respondió y le fue mal. Ah, ya. Sí, doc, dice, tratamiento con 2 gramos de mesalazina cada 12 horas con una excelente respuesta clínica. Y también inhibidores de la bomba de protones y corticoides sistémicos a dosis de corticoides. dosis de Pero yo creo que sí, la mesalacina y la sulfa son más como pensando en un fenómeno inflamatorio ahí inmune y responde, finalmente es eso, porque el plan de manejo que están poniendo acá es el típico manejo de una colitis ulcerativa. Listo. ¿Hay algo más? Pues doc, como lo hicimos, lo seguimos haciendo con lo de colitis, pues aparece como ya el resto de todo de colitis. Listo. Y el proceso propone hacer un mapa, un operador conceptual. ¿Intentaron hacerlo o no? Doc, sí, pero yo le quería mostrar, puedo mostrarle algo de cómo Sí, nos muestren. apareció en la lista de verificación. Sí. Karen, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Entonces, lista de verificación del doctor Duque. Listo. Doc, es que cuando nosotros, la verdad, cuando le estábamos comenzando a preguntar, ¿ya ves ahí? Sí, pero no me quitaste eso ya. Doc, es que cuando nosotros le comenzamos a preguntar a él, nosotros le pusimos en sí el caso sin los paraclínicos, ¿cierto? Sí. Entonces, él nos comenzó a arrojar cada paso. ¿Cuál fue el PRON que le pusieron? Porque no le colocaban el PRON que yo les sugerí. Muéstrame el PRON. Ya, hola, necesito que con este caso me realice los pasos que la lista de verificación, por favor, y cada paso me lo expliques desde el paso 0. Pues la próxima vez, por favor, utilicen la instrucción bien, porque él intenta, cuando uno incluso no le da una buena instrucción, intenta hacer todo y de pronto omite cosas. Sí, por eso se los puse, les puse cópienlo y péguenlo, porque les hubiera ido mucho mejor. Mire que este berraco arranca, paso 4, siga. Sí, paso 5, no, devuélvase. Paso 5. ¿Qué diagnóstico? No, mire que no, este berraco termina inventándose cosas. La siguiente. No, y yo se lo pregunté varias veces porque no estábamos de acuerdo, entonces nosotros volvimos, pero no, son entonces el problema fue no darle una instrucción desde el principio. Estoy seguro que tú le das una buena instrucción desde el principio y él no omite nada. Yo siempre le digo, toma el paso 0, toma la lista de verificación, dígame qué hay en la lista de verificación y ahora sí avance en el paso 0. Luego así hago con el 1, porque mire que se está comiendo incluso las conclusiones diagnósticas, es diagnóstico sindromático, diagnóstico etiológico, diagnóstico integral o diagnóstico definitivo. Porque le dieron una instrucción parcial desde el principio. De pronto ahí quedó, ese fue el error que cometieron. Espero que el siguiente grupo no lo cometa, porque aunque él debería solito hacer su trabajo, pero así es la inteligencia artificial. O sea, definitivamente el éxito de esto en buena parte es el PROM. El éxito es nunca dejar, además que ellos van desbocados y se despelotan. Yo no sé, si uno deja que ellos hagan todo de una sola chorrera, no hacen lo que adecuado. Yo siempre le digo, por favor, vamos paso a paso, vamos despacio y me va muy bien. Me va muy bien. Pero bueno, el proceso hoy estuvo mejor, muchachos. Grupo 1, hoy estuvo mejor. Vamos a tratar que el grupo 2 haga una cosa perfecta. Ya serían 15 días y alcancemos con los otros 2 grupos a que hagamos ese proceso juiciosos y que cada vez utilicemos más, empecemos a repasar los conceptos, o sea, que aprovechemos el paso para refrescar los conceptos, para repasar las leyes diagnósticas, para repasar, por ejemplo, los sesgos que cometemos los médicos o cometen los médicos todos los días. Revisemos el concepto de sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, o sea,
en la siguiente vez aprovechamos eso y que el paso lo hagamos paso a paso y se le va diciendo a él que por favor primero ponga la lista de verificación, todos los pasos con todos los ítems y después avance. Mejor dicho, yo les vuelvo a dar la instrucción y verá que con el grupo siguiente nos va mejor. Listo, pero estuvo mucho mejor. Listo, grupo 1. Listo, doctor, muchas No sé gracias. si alguno de los compañeros, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere hacer algún aporte. Igual como les digo, toda esta estructura es un tema que hemos ido revisando, puliendo, mejorando. Seguramente me toca ir a meterme al PROM, a las instrucciones que tiene ya el cerebro del GPT, asesor clínico, para volver. Pero yo lo he probado, vuelvo y le digo, dándole otra vez buena instrucción y nos va mejor. ¿Alguien tiene algo? ¿Una observación? ¿Aporte? ¿Qué les parece el proceso diagnóstico con todos esos 8 o 9 pasos que tenemos? ¿Qué opina el grupo? ¿Cómo la vieron? Cuente a ver. Doc, La pues experiencia. sí es muy importante realizar un adecuado prompt, porque si no lo realizamos, pues puede que se confunda y nos puede dar información errada. Y a veces nos solemos como creer en lo que dice tal cual y no nos damos cuenta que de pronto sí se está equivocando. Vea, hay otra cosa otra recomendación. Resulta que el GPT usa sus propias fuentes. Cuando, por ejemplo, va a empezar a buscar diagnósticos, yo a él le tengo, creo que la medicina interna de Harrison, tengo el current diagnóstico y le he dicho que por favor esas sean las primeras fuentes. Valdría la pena que en el momento que uno va a empezar el proceso, uno casi que con el caso clínico haya hecho una búsqueda sistemática de la información. Por ejemplo, busque los diagnósticos, busque los síndromes, busque todos los diagnósticos diferenciales y uno le ponga ahí las mejores fuentes bibliográficas desde que va a empezar el proceso, porque ahí yo creo que nos puede ir mucho mejor y valdría la pena que se hiciera así. Y así le voy a pedir al siguiente grupo, además que usen el GPT de búsqueda sistemática de la información, para que vayan y busquen los artículos, revisiones sistemáticas sobre todo, o metaanálisis, que nos van a nutrir toda la discusión y seguramente él va a cometer muchos menos pecados. En general me parece que en general es aproximado, muy aproximado, pero también puede pasar esto que les pasó, que él después casi de haberlo descartado vuelve y lo retoma. Vuelve y dice que es una colitis ulcerativa o posiblemente una enfermedad de Crohn. Y finalmente el paciente no, el paciente tenía una colitis eosinofílica. Ese es el diagnóstico final. Entonces, para el siguiente grupo, que es el grupo 2, yo les doy una buena instrucción ahí, pues ojalá lo usen, lo hagan tal y cual y hagamos muy perfecto. O sea, mejoremos lo hecho hoy que fue mejor, mucho mejor que lo hicieron hace 8 días. Y la siguiente vez lo hagamos mejor y la siguiente vez lo pulamos. Y si quiere tengamos unos 2 momentos para que casi que no tengamos que usar el GPT, sino que nosotros solitos hagamos el proceso acá. Listo, muchachos, quedamos. ¿Listo? Sí, doc. Vale, bueno, vamos a cerrar entonces. Una feliz noche, muchas bendiciones y espero que nos vaya mucho mejor dentro de 8 días. Gracias, doctora. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias a ustedes.